¿Qué está pasando con la guerra entre Irán y Estados Unidos? Creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es que básicamente, por parte de los iraníes, están intentando destruir todo estratégicamente en la región. Hoy se han centrado sobre todo en Irak, especialmente en las últimas 4 o 5 horas. Antes de eso, todo giraba en torno a las bases en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero déjame empezar por lo que ha pasado en Irak, que tiene una importancia especial. Como Irak comparte una larga frontera con Irán, y allí están todos esos grupos kurdos, querían hacer algún tipo de invasión durante la guerra. Antes de la guerra, siempre fue un plan israelí hacer algo en esa frontera. Esta es la foto de la base de Al-Harir, en el norte de Irak. Como se ve, está ardiendo, y la explosión se produjo porque Irán empezó a atacar todos esos depósitos que hay en las bases estadounidenses. Tienen varias bases en Irak, en la parte norte, en el Kurdistán iraquí, así que empezaron por ahí. Quieren destruir todo lo que tienen en la región. Si lo recordáis, todo empezó desde el primer día. ¿Cuál era la estrategia iraní? Destruir todas esas bases militares en la región. Y todas esas armas, todo, los radares, lo que sea que tengan, quieren destruirlo todo. Ese es el principal objetivo de los iraníes. Y aquí tenemos más imágenes de Irak. Una de ellas es esta. Son de la región del Kurdistán iraquí, en Erbil, en Suleimaniyah, en esas ciudades tan importantes para el movimiento kurdo y para la gente que está en contra del gobierno iraní, o que intenta hacer algo frente a algún tipo de invasión. Esta es la segunda, como se ve aquí, y se pueden ver las explosiones secundarias. Espera, voy a retroceder un poco, así se ve mejor. Sí, aquí se ven las secundarias. Están alcanzando los objetivos. Están destruyendo todo lo que estos grupos tienen en la zona. Y no solo estos grupos. También hay una especie de cooperación entre Estados Unidos, Israel y este grupo kurdo. Todo está conectado. Y hoy mismo hemos recibido algunos informes procedentes de Irán sobre fuerzas especiales que habrían invadido el Kurdistán iraquí y llevado a cabo algún tipo de ataque contra grupos kurdos. Al menos 8 de ellos, comandantes de esos grupos kurdos, murieron en esta operación iraní en territorio del Kurdistán iraquí. Aquí vemos a uno de ellos, y estas son las otras imágenes. Toda la montaña está en llamas, como podéis ver, a causa de los ataques. Fue una combinación de misiles y drones atacando al mismo tiempo. Toda la región está ardiendo. Si miramos la zona, incluso intentaron hacer algo para controlarlo, pero el fuego es tan intenso que la región entera está completamente en llamas. Es muy difícil que los bomberos puedan hacer algo. Dejadme mostraros las otras imágenes. Aquí podéis ver las explosiones secundarias. Ves el impacto, los drones y los misiles, y luego el fuego después de eso. Ves cómo todo está ardiendo. Y básicamente ahora mismo para ellos es como si hubiera fuegos artificiales, porque todas esas armas y misiles, lo que sea que tengan, están en llamas y lo están arrasando todo. Quieren destruir todas las armas, todos los misiles, todos los drones, todo lo que puedan usar contra Irán, haciendo algo en la parte occidental del país, algún tipo de incursión, algún tipo de invasión. Esa es la estrategia por parte de los iraníes. Y lo que están haciendo los Estados Unidos es de alguna manera justo lo contrario. Básicamente se están centrando en la infraestructura. Parece que no tienen la inteligencia necesaria, no saben cómo golpear a las personas, los depósitos y todo eso. Atacaron algunas torres de comunicación, torres de radio, en la parte sur de Irán. Pero esos objetivos no eran tan importantes en términos de poder militar o poder estratégico. Es, digamos, una muestra de la estrategia de la mentalidad estratégica del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria.
Y en estas otras imágenes, como se puede ver, están intentando. Este es el sistema de defensa aérea en el Kurdistán iraquí, el SEVRAM, como lo llaman. Es un sistema de defensa aérea estadounidense llamado SEVRAM, pero como se ve aquí, no logra alcanzar el objetivo que es un dron, y el dron sí impacta en su objetivo. Aquí, en este momento concreto, se ve la explosión. Sí, la lucha continúa en el Kurdistán iraquí, y están intentando, como ya he mencionado, destruir de forma sistemática todo lo que tienen. No se trata solo del Kurdistán iraquí. También ocurre en la parte sur de Irán. Por ejemplo, uno de los lugares fue la base aérea del rey Faisal, en Jordania. Estas son las imágenes de eso. Mirad, todo, déjame mostrarlo aquí. Está completamente destruido. Así que ahora mismo el objetivo principal son los HIMARS, los depósitos, las concentraciones militares, todo eso. Si tienen fuerzas allí, atacan algunos objetivos en el Kurdistán iraquí. Dijeron que algunos oficiales estadounidenses resultaron alcanzados. No saben cuántos exactamente, pero el informe dice que tienen cierta confianza en que algunos de esos oficiales murieron durante la operación que llevaron a cabo hoy. Así que eso es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, en Estados Unidos, mientras hablamos, son las 3 de la tarde, hora del este, en la costa este del país. Han comenzado una nueva oleada de ataques en la parte sur de Irán. Los informes indican que básicamente están atacando la zona de Sirak, en el sur, todas esas áreas cercanas al Golfo Pérsico, sobre todo hacia el oeste, y hacia la parte oriental del Estrecho de Hormuz. También llegaron informes desde la provincia de Khuzestan, que está situada en el oeste de Irán. Khuzestan province is in the western part of Iran. There were some attacks on the capital. Hubo algunos ataques en la capital, en la ciudad, en la capital de la provincia de Khuzestan, en la parte norte de esa ciudad, Ahvaz. Había ciertos objetivos que Estados Unidos intentó atacar, básicamente bases militares que trataba de golpear de alguna manera. Pero la operación, lo que ocurrió fue que el foco de Estados Unidos estaba en la parte sur de Irán, como hemos visto en las últimas horas, en las últimas 12 horas. Se centraron sobre todo en la ciudad de Bandar Abbas. La ciudad de Bandar Abbas es la principal base naval de la Guardia Revolucionaria iraní, o también del ejército iraní. Luego hay 2 bases importantes más. Una de ellas está en el norte, en lo que llaman Bandar Anzali. En la parte norte de Irán, la otra zona, la más importante, está en Bandar Abbas. Están intentando destruir todos esos puentes que conectan la ciudad de Bandar Abbas con otras regiones. Quieren aislar la ciudad porque tiene una importancia especial para la Marina y su poder, y también por todo lo relacionado con el Estrecho de Hormuz, ya que la Marina se encarga de su control. Donald Trump ha repetido muchas veces que la Marina está destruida, que no tienen nada que hacer sin armas, sin Marina, sin barcos, nada, pero no es así. Por eso están haciendo todo esto en Bandar Abbas. Dudo que vayan a tener éxito, porque la ciudad es muy estratégica. No importa cuántos, aunque destruyan todos esos puentes, la región sigue siendo muy accesible. No les resultará tan difícil resolver el problema. Así que puede que intenten hacer algo, y veremos hasta qué punto eso puede ser efectivo. En mi opinión, esto no va a ser muy eficaz para aislar la ciudad. Y el otro asunto es la forma en que Irán está respondiendo en la región. Los ataques a Kuwait. Básicamente atacaron todas las bases. Se centraron sobre todo en las bases militares. Y después de eso, hoy hemos sabido que atacaron algunas bases kuwaitíes, una concentración kuwaití de, no sé, bases militares pertenecientes al gobierno de Kuwait. Pero parece que Estados Unidos, como mencionó el ministro de Exteriores iraní, está moviendo todos esos misiles, todos esos sistemas de defensa aérea, interceptores,
todo lo que tienen, incluso tropas, porque la mayoría de ese equipo estadounidense, cada vez que usan los HIMARS o cualquier otro sistema, necesitan tener soldados o personal norteamericano. Sin ellos, esos países no pueden usar esas armas. Es imposible. Da igual que sea en Qatar, en Arabia Saudí, todos esos países no tienen las fuerzas necesarias para manejar, por ejemplo, los HIMARS. Así que, cada vez que se están usando, significa que Estados Unidos, sus fuerzas, están allí, y son ellos quienes están utilizando esas armas para atacar a Irán. Y parece que siguen usando los HIMARS para atacar la parte oriental de Irán. Por eso hoy vemos que el ataque iraní contra Kuwait se está intensificando. Pero como ya he dicho antes, están atacando varias zonas dentro de esos países. Ya no se centran tanto en las bases estadounidenses. Las bases americanas, bueno, todo el mundo sabe que esas bases fueron alcanzadas muchas veces, en repetidas ocasiones. Así que no me da la impresión de que les quede allí ningún objetivo importante. Por eso se están moviendo y están golpeando otros objetivos en Kuwait. Hoy se ha mencionado que Irán los está atacando. El otro punto en Kuwait, que está intensificando de alguna manera el ataque contra Irán, tiene que ver con una de las principales centrales eléctricas. Una de sus grandes plantas está fuera de servicio, y ahora mismo hay racionamiento de electricidad en Kuwait por esa razón. Esa parte de la red eléctrica fue alcanzada por un misil o un dron iraní. No sabemos si fue un misil o un dron, pero está fuera de funcionamiento y no se va a volver a usar. Por eso hay racionamiento de electricidad en Kuwait en este momento. El otro punto importante es que Irán atacó una de las plantas desalinizadoras en Kuwait. Es la primera vez que vemos algo así, y eso tiene una importancia especial. Es la primera vez que Irán golpea una de esas plantas desalinizadoras. Creo que esto es una señal para toda la región. Están enviando un mensaje. Si queréis seguir, nosotros también lo haremos. Si continuáis atacando las infraestructuras en Irán, vamos a responder del mismo modo. Esto es una especie de mensaje que están enviando a otros países de la región, y básicamente están centrados en eso. Hasta ahora no hemos visto ningún ataque iraní contra Arabia Saudí. El único ataque fue el de los yemeníes contra Arabia Saudí. Como sabes, hoy Reuters informó de que Pakistán está preparado por si Irán decide atacar. O quizá piensan que si los hutíes, o los yemeníes, o Ansar Allah atacan a Arabia Saudí, es porque Irán está detrás, o los apoya, o los obliga a hacerlo. Pero no es así, por cierto. No lo sé, no quiero mezclar las dos cosas. De verdad creo que Ansar Allah no recibe órdenes de Irán, porque tienen su propia política. Ellos tienen su propio criterio. Si sienten que quieren unirse, se van a unir. No va a ser por la fuerza de Irán. No van a ser obligados, e Irán no actúa así. Por lo que yo conozco del gobierno iraní, de su actitud, no van a hacerlo. Nunca. No quieren imponer nada, ni siquiera a Hezbollah o a cualquier otro, al Hezbollah de Irak, al de Líbano. No fue así. La relación entre las distintas partes del eje de resistencia no funciona como si una diera órdenes y las demás obedecieran. No es así como va. Tienen una forma de cooperación, un entendimiento propio. Y aun cuando Arabia Saudí decidió atacar el aeropuerto internacional de Saná, no fue Irán quien les dijo, tenéis que responder. Fue su propia decisión responder a lo que hizo Arabia Saudí. Así que, en el caso de esos informes sobre Pakistán, preparando una respuesta contra Irán, me parece algo absurdo. No veo a Pakistán metiéndose en una guerra contra Irán. Saben perfectamente que no van a llegar tan lejos. Y si hubieran querido hacer algo, ya lo habrían hecho antes. Además, conociendo la naturaleza, o más bien la realidad, de la relación entre Irán y Pakistán, y la forma en que Pakistán apoya a Arabia Saudí, mi impresión es que todo este asunto con Arabia Saudí tiene que ver con Israel.
or Yemen, they know No se trata de Irán ni de Yemen. Ellos lo saben, Pakistán lo sabe. Si pasa algo entre Yemen y Arabia Saudí, no tienen nada que ver con eso. No quieren participar ni cooperar con Arabia Saudí para facilitar sus ataques contra Yemen. No lo van a hacer. Y aún peor, en el caso de Irán, es imposible, en mi opinión. Según entiendo, es imposible que Pakistán haga algo. Y esa es la realidad de la región. Esa es la complejidad de la región. Si fuera así, Pakistán ya lo habría hecho antes, por la presión de Estados Unidos. Sabemos hasta qué punto el ejército de Pakistán está vinculado con Estados Unidos. in Pakistan is connected with the United States. They're so connected. And the relationship between Están, de alguna manera, muy conectados. Y la relación entre Pakistán y Estados Unidos es muy buena. Lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Además, tienen una buena relación con China, con Estados Unidos, con Irán y con Arabia Saudí. Pero no van a involucrarse en esta guerra. Para Pakistán, eso sería una receta para el desastre. Así que cada vez que veas a Reuters o a alguien hablar de esa forma o intentar manipular, yo diría que eso es básicamente propaganda israelí, parte de la maquinaria de propaganda. Recuerdo que cuando hubo una protesta en Irán en junio, creo que fue en 2009 o 2010, si no me equivoco, Reuters publicó cifras sobre cuántas víctimas había, esto y lo otro, diciendo que procedían de fuentes dentro de Irán. No, en realidad estaban jugando el juego de Israel. No, they're basically playing the game for Israel. Whenever, it's not always the same, no. No siempre es igual. No, no quiero repetir todo lo que dicen. El problema es que cuando se trata de Irán y de este tipo de cuestiones delicadas, por ejemplo el caso de Pakistán, básicamente siguen la línea de Israel. Quieren manipular. Y hasta le pregunté a uno de los iraníes, ya sabes, le pregunté, ¿qué opinas de este artículo de Reuters? Me dijo, mira, da igual. A Irán no le importa lo que diga Reuters, y eso no va a cambiar la relación entre Irán y Pakistán. No van a enfrentarse entre ellos. Esa es la idea. Tuvimos un ataque iraní en la frontera, en territorio pakistaní, golpeando objetivos, atacando a esos terroristas en su lado de la frontera, pero nunca fue una respuesta. But it was never a response. The Pakistani government El gobierno de Pakistán entiende la preocupación de Irán. Se conocen, se comprenden, están comunicándose muy bien, hablando entre ellos, en contacto constante. Así que no hay ningún malentendido entre ambas partes, y mucho menos intención de involucrarse para apoyar a Arabia Saudí en un ataque contra Yemen. Eso es imposible. Yemen sabe cómo luchar, y se nota. Recordemos cómo Estados Unidos, junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, intentaron someter a los yemeníes. Me refiero a Ansarullah, porque también contaban con fuerzas en Yemen que les ayudaban. Así que no era solo Ansarullah contra Arabia Saudí, Estados Unidos y los Emiratos. También había gente en Yemen que estaba en contra de Ansarullah, pero no lograron derrotarlos. Hoy, esos tiempos se acabaron. Ahora son mucho más poderosos. Por eso, cuando Estados Unidos llega al Mar Rojo, vemos que de alguna manera Donald Trump decide, finalmente decir, Yemen ha capitulado, me voy a retirar de esta región porque no van a hacerle nada a los barcos estadounidenses y no vamos a tener ningún tipo de problema. Así que nos vamos a ir. La razón por la que menciono todas estas historias es porque hay que entender que Yemen toma sus decisiones por sí mismo, según su propio criterio, sus propios cálculos. No depende de lo que Irán les imponga o de que alguien les diga que hagan esto o aquello. No, en realidad, ellos conocen bien sus capacidades. Saben cómo van a responder a Arabia Saudí o a cualquier otra agresión en la región. Esa es su política, y son naciones soberanas. Así que eso es lo que está pasando con Yemen y con Arabia Saudí. Pero lo importante es que Irán no está atacando a Arabia Saudí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Parece que hay comunicación constante y que Arabia Saudí, en el fondo, ha llegado a este entendimiento, a pesar de todos esos informes de Axios y de otros medios que intentan difundir propaganda israelí, diciendo que Arabia Saudí está haciendo esto o aquello, cooperando y pidiendo a Estados Unidos, vamos a pagar, venid y haced esto.
No, the reality of the region, unfortunately, is No, that la realidad de la región, por desgracia, es que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, durante tanto tiempo, han tenido su sistema económico tan vinculado, tan dependiente de Estados Unidos, que no pueden tomar una decisión soberana sobre la situación actual. Si pudieran hacerlo, nunca habrían utilizado sus petroleros. Porque toda esta guerra, la segunda después de firmar el memorando de entendimiento, y la forma en que Estados Unidos intentó manipular la parte sur del estrecho de Hormuz, se basaba precisamente en esa idea, que iban a penetrar en ese estrecho utilizando quién estaba usando sus petroleros para romper esos controles, el control iraní sobre ese estrecho. Iranian control over the strait. It was Saudi Arabia, UAE. Fueron Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Estos países no están contentos con lo que está pasando. No lo están desde que empezó esta guerra. Quizá, en los primeros días, fueron de algún modo engañados por la administración Trump. Pensaban, literalmente, que no pasaba nada. Creían que Estados Unidos iba a derribar al gobierno, que habría un cambio de régimen y que todo estaría resuelto en 4 o 5 días, como mucho una semana. Pero no fue así. Y luego, durante la guerra, se ve claramente la preocupación por lo que está ocurriendo. Israel está cerrado ahora mismo, mientras hablamos. ¿Cómo van a beneficiarse de este comercio? No entra ni sale nada. Hay algunos pequeños movimientos, como ves, como hemos visto hoy, pero eso no es significativo. No es importante para ellos. No va a salvar su economía. No están sacando ningún beneficio de esta situación en la que se encuentran, pero no tienen ese poder, esa capacidad, digamos, de salir y decir, no quiero cooperar en esta guerra. Tienen que cooperar. Tienen que ayudar a la administración Trump. Exacto. Fueron obligados. Los obligaron a usar sus petroleros, porque ningún otro país iba a hacerlo. Todo dependía de que los países del Consejo de Cooperación del Golfo lo hicieran. Sus petroleros fueron atacados. Y hoy hemos sabido que otros 2 petroleros, sí, 2 petroleros más, intentaban pasar por la parte sur del estrecho. Parece que Irán ha minado esa zona, cerca de la frontera con Omán. Han estado colocando minas, y ahora mismo hay muchas en esa región, en esas rutas del sur del estrecho. Así que 2 petroleros, buques de crudo, han sido alcanzados o están ardiendo en este momento mientras hablamos. Hace apenas unos 20 minutos se informó de que esos barcos están en llamas. Así que todo el estrecho, todas esas rutas en el estrecho de Hormuz, están minadas ahora mismo. La única forma de usar el estrecho va a ser por las rutas designadas por la Guardia Revolucionaria y por los iraníes. Through the designated routes by IRGC and Iranians.